Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos, a todos los que están viendo esta transmisión a nivel mundial. Esta tarde vamos a tener un debate con el señor Martín Martín Barrientos. Barrientos. Él es católico, él reside en El Salvador y su servidor, el predicador Selvin Cruz. Yo soy unitario bíblico y hoy vamos a debatir, ¿es bíblica la Trinidad? Él va por la parte negativa, de la parte positiva, él cree que la Trinidad es bíblica y su servidor acá voy a exponer que la Trinidad no es bíblica, o sea, por lo tanto yo voy por la parte negativa. Bienvenidos a todos, en cualquier parte del mundo que estén, le vamos a pedir respeto a las personas, ¿verdad? Que este es un debate formal y debemos de hacerlo con respeto. Así que le voy a pasar la palabra al señor Martín para que se presente. Bendiciones, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Barrientos, apologeta, soy salvadoreño, apologeta católico y misionero, mis queridos hermanos. Y estoy acá pues para mostrar, según las escrituras, pues lo que es la veracidad de la Trinidad. Pues este debate lo vamos a hacer con el predicador unitario Selvin Cruz. Así que mis hermanos, pedirles pues mesura en sus comentarios y que este debate sirva para que todos pues seamos edificados. Así que gracias. Gracias a todos, gracias Selvin. Ok, muchas gracias. Entonces el formato de debate, para que todo el público lo sepa, es 10 minutos de exposición por parte de don Martín, luego 10 minutos de exposición por parte mía, luego él va a tener 10 minutos de refutación a mi exposición y luego yo voy a tener 10 minutos de refutación a su exposición. Luego él va a venir con 5 minutos de contrarrefutación, tanto a mi exposición como a mi refutación. Aquí sí se va a valer tocar la exposición y la refutación, pero solamente en la refutación. Ok, entonces luego voy a venir yo también al final con 5 minutos de contrarrefutación. Entonces, 10 minutos él, exposición, 10 minutos yo de exposición. 10 minutos él de refutación, 10 minutos yo de refutación. Luego, 5 minutos él para contrarrefutar y 5 minutos yo para contrarrefutar. Luego va a venir una sección de 4 preguntas intercaladas. Una pregunta a él, una pregunta yo. 4 preguntas. El formato de la pregunta es que se va a tomar alrededor de 1 minuto para hacer la formulación de la pregunta. Y luego el exponente va a tener 3 minutos para contestar la pregunta. Y luego el que hace la pregunta va a tener 3 minutos para refutar esa pregunta. Ahora, al final van a haber 5 minutos de apreciación del debate de parte de él, como quien dice, va a hablar cómo estuvo el debate, si valió la pena, si tuvo, o sea, todo lo que él considere su consideración del debate. Y luego voy yo y luego terminamos. Pero tengo una sugerencia para usted. Si yo hago una pregunta que es de sí o de no, yo requiero que se conteste el sí o el no primero. Y luego si yo le pregunto a usted, ¿es usted casado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Una pregunta. Entonces usted dice sí. O si no es casado, no. Yo le voy a hacer una pregunta de un texto bíblico y de ese texto bíblico usted me dice no y luego me explica por qué no. Y si me dice sí, usted me explica por qué dijo que no. Eso es el requerimiento que yo pediría de usted, ¿verdad? Y ahí Solo que también en eso, porque si usted me pregunta de Jesús, Jesús está en toda la Biblia. Entonces, yo no me puedo ceñir explícitamente a un texto porque yo le puedo ampliar con hasta el Por eso Antiguo está el sí o el Testamento. no. Por eso está el sí o el no. Usted considera que no y luego lo explica. Lo importante es mantener el formato con respeto de que si yo le hago de sí o no, usted dice no y lo explica. Sí y lo explica. Eso es todo. Entonces, otra que escuché, usted dice que en la refutación refuto su exposición y en la segunda contrarrefutación no ya puedo... puede tocar en general los dos partes. Sí, yo pienso que eso es justo, más justo. Porque ya me ha tocado en debates a mí que yo expongo y aquel expone, pero yo refuto su exposición, pero cuando él va a refutar mi exposición no lo refuta, sino que mi refutación, o sea, a mí no me daría, pero en este caso usted tiene 5 minutos para contrarrefutar, esa es la justicia de este debate, ¿verdad? Bueno, ¿estamos listos? Yo le voy a tomar su tiempo si quiere. ¿Tiene alguna cosita que agregar antes de comenzar? No, por mí está bien. Bueno, entonces, también, si usted quiere activar batallas, usted las activa, si usted quiere. Si yo quiero, las activo, pero eso depende de las personas, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué le parece? vamos. Bueno, entonces, a lo más que usted comience, yo le empiezo a contar su tiempo. ¿Qué le parece? Claro. Adelante. Bien, hermanos, en este tema necesito que usted esté concentrado
porque nos podemos confundir. La Trinidad, mis hermanos, está en toda la Biblia. El problema que tenemos muchas veces el concepto que allá dice Yahvé, entonces ese es el Padre, y no, allá lo que se logra ver es la deidad. Por eso ustedes van a ver en el Antiguo Testamento cómo menciona a Yahvé, es el que viene, pero el que viene es Jesús. ¿Por qué? Porque a veces habla el Hijo y a veces habla el Padre. Eso, mis hermanos, es importante que usted lo tenga claro, que usted lo sepa. Vamos a empezar con unos textos por acá, mis queridos hermanos. Por ejemplo, empezando con el Nuevo Testamento, San Juan, algunas citas bíblicas, dice San Juan 14:26, dice, en adelante el Espíritu Santo, dice, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Otro texto bíblico, mis hermanos, San Juan 14, del 15 al 17, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro, dice, otro protector que permanecerá para siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede conocer ni puede... El Espíritu de la verdad. Pero escuche esto, que quien envía el Espíritu Santo es Dios, pero también Cristo, porque Cristo es Dios. Vamos a ver, dice... cuando venga el Paráclito, que yo los enviaré, que yo enviaré de junto al Padre, dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dice, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si yo me voy, se los enviaré. Entonces vemos que lo envía el Padre, también lo envía el Hijo. Veamos, dice... Pedro y los apóstoles contestaron, San Juan 5, 29, 30 al 32. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros diste muerte colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Escuche que menciona el Padre y lo menciona el Hijo. Por eso nosotros tenemos que estar bien atentos que en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento estaban cohabitando las dos personas. Por eso vemos las conversaciones triunas, que dice, habla de más personas. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos 4:25. Tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, a que esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos, se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Ese ungido, mis hermanos, ese es Dios, ese es Dios. Vamos a ver. Dice, dijo el Señor a mi Señor, a este Jesús, dice Hechos 2, 32, 34, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oíste. Pero vamos a ver, dice, la bendición apostólica en 2 Corintios 13:13 también contiene lo que es la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vamos a ver cómo la Biblia, bueno, sabemos que el Padre es Dios, pero hermanos, también el Espíritu Santo es Dios. Ahí nosotros lo podemos ver, pues en San Juan capítulo 5, en Hechos 5 vemos que el Espíritu Santo es Dios, pero también el Hijo es Dios. Dice, vamos a ver, dice, Jesús es Dios y Salvador. Escuche esto, dice, segunda de Pedro 1:1, Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Primera de Juan 5:20, de la misma manera. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, mis hermanos, ahí nosotros vamos viendo cómo se va desarrollando y vamos viendo que efectivamente Jesús es Dios. San Juan 1:1 dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vemos también cómo Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Voy a pasar a cómo escuche esto, mi hermano, cómo mostrar que Jesús es Dios. ¿A quién le rodean los espíritus de los justos? A Dios le rodean los espíritus de los justos. Eso lo dice allá en Hebreos 12:23. A Dios le rodean los espíritus de los justos. Vamos a ver en Hechos 7:59, escuche quién era ese Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces vemos cómo esto confirma lo que dice Hebreos 12:23. El espíritu es Dios, pues eso lo dice San Juan, Hechos 5:4. Cuando Ananías quiso engañar al Espíritu Santo. No has engañado, dice, a hombre, sino que a Dios. Las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, hablan, las escrituras del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver en esas escrituras, nosotros podemos ver que, podemos ver nosotros que se confirma el Antiguo Testamento, confirma esa deidad y allá le llama Jehová, vamos a decir, pero vemos que en el Nuevo Testamento es Cristo. Vamos a ver lo que dice acá Isaías 45, vamos a ver, dice, volveos a mí y seréis salvados, todos de la tierra, porque yo soy su Dios, no existe ningún otro, dice. Aquí lo que está hablando es sobre los ídolos, sobre las imágenes, no que no hay otro Dios, que no se iguale. Vamos a ver, dice, yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla, dice el Señor Dios, diciendo, solo en Yahvé hay victoria y fuerza. Vemos que ahí le llama Yahvé y que ante Yahvé se le dobla toda rodilla. Pero escuche, aquí vemos, por eso les decía, a veces esa palabra Yahvé se nombra para el Hijo también. Vamos a ver, dice Filipenses 2:5-10, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo la condición divina, no la retuvo ávidamente al ser igual a Dios, sino que se despojó de él mismo, tomando condición de siervo, haciendo semejante a los hombres, apareciendo en su porte como hombre, y se humilló, dice, a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra. Eso se materializa, mis hermanos, eso se materializa ante él, dice que se doblan todas rodillas, pero allá Isaías 45 dice ante Yahvé. El unicitario creen que es el mismo, creen que el Padre es el Hijo, no es el mismo, hermanos, y ya lo vamos a ver. Vamos a ver que dice, y le dije, hablando sobre las 30 monedas de plata, dice, y les dije, si les parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías 11:12-13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahvé al tesoro. San Mateo 27:3-5 dice, viendo entonces Judas, el que le había entregado, como era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes y a los sacerdotes y a los ancianos. Y arrojando las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Ahora escuche esto.
¿Quién es la piedra de tropiezo? Primera de Pedro 2, del 3 en adelante, del 5 vamos a ver. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdote, dice, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales acepto a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la escritura. Tiempo. No me avisó de los 2 minutos. Sí, es que como yo tengo que tomar anotaciones de lo que usted está hablando, me pasé 1 minuto y medio, pero bueno, ahí se lo regalo. No me avisó de los 2 minutos. Sí, tiene razón, pero fue para su ganancia. Mire, 11 minutos 30 segundos, mire. Mírelo. No avisemos entonces. Sí, la próxima vez le voy a avisar entonces. Es que yo sí voy a poder avisarlo. Yo entiendo que estamos ocupados, yo entiendo. Así es. Muy bien, entonces, ¿me puede tomar mi tiempo? ¿Tiene usted cómo tomarme mi tiempo ahí? Sí, aquí lo tengo en la computadora, le enseño. ¿Me avisa? Ok, muy bien. Solo que tiene que cerrar su micrófono y lo abre cuando ya... Perdón. Bueno, cuando usted esté listo, ya me dice tiempo y lo come. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias al señor Martín por su exposición. En mi exposición simplemente vamos a poner claro, ¿verdad? Que en toda la Biblia el término Trinidad no existe. En la Biblia no existe el tal término como término Trinidad. Ahora, ¿qué es lo que existe en la Biblia? En la Biblia existe el Dios de Israel. El Dios de Israel siempre se presenta como Él, con el artículo Él, así lo escriben y así se traduce en español. Yo soy el Dios que te sacó de la casa de servidumbre, o sea, Él. O sea, con el artículo. Ese artículo se usa para una cosa, uno. Luego, si ustedes van a la Biblia, a la mera Biblia, siempre cuando habla Dios, siempre habla con verbo, cuando Él habla, es un verbo singular de uno. Luego, más adelante, descubrimos que este Dios se le presenta a Moisés y le dice, a tu padre, a vuestros padres, y ahí habla de Abraham, no me le presenté con mi nombre. Y el nombre que él dice es el que traduce por Yahvé, Jehová. Esto está en Éxodo capítulo 6, versos 2 y 3. Entonces dice, no me le presenté con mi nombre, Jehová de los ejércitos, o Yud-Heh-Vav-Heh, en el hebreo. Número 3. Ya tenemos que este Dios, el Dios de Israel, su nombre es el que se traduce en la Biblia por Jehová, Yahvé o Yahweh. Más adelante vamos a saber que este Dios también es el Padre. En Deuteronomio 32, versículo 6 en adelante, el escritor dice, ¿no es él tu Padre? El que te creó y te estableció. Entonces ya tenemos que este Dios que se le presentó a Abraham, su nombre es Jehová. Este Dios también es el Padre. Entonces, si progresamos en la escritura, este Dios empieza a hacer promesas. Y le hace una promesa a Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ¿quién es esta simiente? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos que el apóstol Pablo dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, en Gálatas 3:16, dice clarito que esta simiente es Cristo. Esta simiente es Cristo. O sea, Dios, este Dios de Israel, hace una promesa de una simiente. Ahora, vamos más adelante. Este Dios también le hace una promesa al rey David. Note que le hace una promesa al rey David. En 2 Samuel 7, del verso 2 en adelante, le hace una promesa. Cuando tú mueras, le dice, se sentará en tu trono uno de tu linaje, uno de tu descendencia. Pero hay otra palabra bien clara ahí, de tus entrañas. O sea, Dios dice que va a sentar en el trono de David a uno de sus descendientes. En ningún momento le dice, yo voy a mandarme a mí mismo allá a la tierra. Ni tampoco voy a mandar a uno de los que estamos aquí. No le dice eso. Sino uno de tus entrañas. Y durante todo el trayecto desde Isaías hacia el último libro del Antiguo Testamento, nosotros encontramos, ¿verdad? Nosotros encontramos que Dios sigue haciendo esta promesa. En Isaías 11, el vástago, el renuevo, una rama del tronco de Isaí.
O sea, ¿de quién va a salir? De Isaí, de donde salió David. Entonces, en cada profecía nosotros encontramos que Dios hace esta promesa a este pueblo, pero es a través de un humano. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Para saber si este Dios es una Trinidad, me voy a ir rapidito a Éxodo capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bueno, ya tenemos claro que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob se le presentó a Moisés. En el cristianismo popular se cree que este Dios es la Trinidad. Y no importa quién esté hablando, el hombre lo puede hacer en su refutación, de que cuando habla, no importa si habla el Padre, si habla el Hijo o habla el Espíritu Santo. Siempre el que está hablando es Dios, y para ellos Dios es una Trinidad. Entonces, cuando dice yo soy el Dios de tus padres, hay un grupo en el cristianismo que creen que solo habló uno, unos creen que habló el Padre, otros creen que habló el Hijo, porque el Hijo es el ángel de Jehová. Pero la mayoría de los cristianos creen que habló Jehová, o sea, la Trinidad. Que no importa quién hable, está hablando la Trinidad. Ok, con esto en mente, ya sabemos que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob fue el que se le apareció a Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos 3, versículo 13, dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, dice, ha resucitado a su siervo Jesucristo. Espera un segundito. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob resucitó a Jesucristo. Si el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es la Trinidad, entonces ahí tienen cuatro. El Dios que es la Trinidad resucitando a otro que es Jesucristo. Luego nos vamos al Nuevo Testamento, si realmente hay una Trinidad. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra Dios aplicada al Padre. Al Padre se le aplica la palabra. Ahora, ¿se le aplica la palabra Dios a Jesucristo? Sí, en el Nuevo Testamento se le aplica la palabra Dios a Jesucristo, igual que se le aplica a los jueces. Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento Jesucristo, él admite que Dios llamó dioses a los hombres a quienes envió su palabra. Y esa escritura no puede ser quebrantada. Entonces, si esa escritura no puede ser quebrantada, ¿cuál escritura no puede ser quebrantada? Que Dios llama a dioses a los que envía su palabra. Entonces, ahí está el problema. Jesucristo se está incluyendo en ese grupo privilegiado que se les llama hijos del Altísimo, porque en Lucas 1:32 le dicen a los padres: este niño será grande y será llamado hijo del Altísimo. Pero lo encontramos que en el Salmo 8, el Salmo 82, versículo 6 y versículo 7, dice clarito que Dios llamó dioses a los príncipes de Israel. A esto les llamaba hijos del Altísimo. Entonces Jesucristo en su defensa dice que él es el hijo del Altísimo y que no está blasfemando, sino que simplemente él es incluido con este título de dioses. En Hebreo 1:8 también se le menciona al Hijo como Dios. Sí, pero ese texto se le mencionó a Salomón como Dios. En el Salmo 45:6 es al rey Salomón a quien el escritor del Salmo le dice Dios. Entonces yo no tengo ningún problema que la palabra Dios se aplique a Jesucristo, pero sí tengo claro lo que voy a citar ahora. En Juan 17:3, Jesucristo hace una declaración que es irrefutable hasta el día de hoy. Nadie me puede refutar con ese texto. Jesucristo está orando al Padre y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Ahí en ese texto hay dos. Uno es el enviado, que se llama Jesucristo, y el otro es el único Dios verdadero, el Dios de Jesucristo. Jesucristo iba a subir a su Dios, y dice que ese mismo Dios es el Dios de los apóstoles, el mismo Dios de nosotros. ¿Qué creían los apóstoles? Que solo existe un solo Dios. Entonces, en ninguno de los lugares donde se menciona la palabra Dios está la palabra Trinidad. Como que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En 1 Corintios 8:6, Pablo viene hablando de que hay muchos dioses, hay muchos señores, que se llamen dioses aquí, dioses allá, o señores aquí, señores allá. Sin embargo, para nosotros solo hay un solo Dios. Ahí estaba la oportunidad de oro para Pablo decir que Dios es una Trinidad. Cuando él dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Pablo tenía la oportunidad para 2 minutos, ok, para que el cristianismo tenga la razón y no los unitarios bíblicos. Entonces Pablo tenía que decir la Trinidad, ese es Dios. Pero Pablo no dijo eso. Él dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. ¿Y quién dijo Pablo que era? El Padre. Ups, sí se acabó. Y luego dice, y un Señor Jesucristo. Claro, Jesucristo es el Señor, porque en Hechos 2:36 Dios lo hizo Señor cuando lo resucitó. Si nos vamos a 1 Tesalonicenses 1:9 y versículo 10, al Padre se le menciona como el Dios verdadero y a Jesucristo como el Hijo en el verso 10. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice que hay un solo Dios y el otro que está como mediador es un humano, un hombre.
O sea, los escritores tenían muy claro, que Dios era el Padre y que Jesucristo era el Señor. Y que Jesucristo era el Señor. ¿Por qué era el Señor? Porque Dios lo había hecho Señor. Entonces concluyo con este texto, que este es uno de los textos irrefutables del Nuevo Testamento. Dice que Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dios es el que envió al otro. El otro no es Dios. No está la palabra Trinidad para decir que Dios es una Trinidad. Por lo tanto, en mi exposición simplemente dejo claro que Dios es el Padre, nadie más. Hasta ahí la dejo, señor Barrientos. Ahora va con sus 10 minutos de refutación. Tiene el micrófono cerrado. Ahora sí. Cuando usted esté listo me dice para tomarle su tiempo. Ahora sí me voy a acordar de su tiempo. Bien, estoy listo. Bueno, corre tiempo. Le aviso cuando le falten 2. Bien, dice Selvin de que Jesús no es Dios, porque Él fue enviado, por eso no es Dios. Pero eso, mis hermanos, eso no le quita pues a lo que la Biblia dice. Veamos, Él dice que no dice yo mismo iré, no, dice que no, que no dice eso la Biblia. Vamos a ver, pues por ejemplo, podemos ver acá cómo dice la palabra de Dios, hablando en el Antiguo Testamento de Yahvé. Vamos a ver, hablando del Antiguo Testamento, vea lo que dice Apocalipsis 1:7. Mira que viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. ¿Será que ese que dice 17:18, yo soy el alfa y la omega, estuve muerto y ahora vivo? ¿Será que él no era Dios? Claro que sí. Veamos, ahí dice, mirad que viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todos en la tierra. Gracias, hermano. Vean lo que dice Zacarías. ¿Quién era ese hombre? Profecía, dice, de palabra de Jehová, dice, acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, dice Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Jehová, a mí, a quien traspasaron. ¿Qué significa? Que a veces es el Padre y a veces es el Hijo. ¿Y a quién traspasaron? A Jesús. A eso lo dice Apocalipsis 1:7. Entonces, eso, mis hermanos, está comprobadísimo. Vamos a ver otro texto bíblico, porque ya que él dice, pues que él dice que se le llama Dios, pero ese título se lo da a cualquiera, hasta los ídolos. Él lo ha dicho, no acá, Elohim, pero ese también se puede aplicar para el Padre. También se puede aplicar para el Padre. Vamos a ver, escuche esto. ¿Quién era ese que dice, le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice, para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado para proclamar a la liberación a los cautivos, a la vista de los ciegos, dice, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. ¿Quién es el de eso? Jesús, mis hermanos. Pero veamos lo que dice Isaías 35:4. Decidan los de corazón intranquilo, ánimo, no teman. Mira que vuestro Dios viene vengador. Dios, vengador, es la recompensa de Dios. Él vendrá y les salvará. Dios. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo
como siervo, y la lengua del mudo dará gritos. Veamos que dice que el mismo Dios vendrá y los salvará. Acá está este texto muy importante, hermanos. Escuchen bien. Dice perdón. Dice, vamos a leer este texto, dice, conforme está escrito en Isaías el profeta, dice, mándela Selvin. En Isaías el profeta, Marcos 1:2 dice, escuche esto, San Marcos 1:2 dice, conforme está escrito en el profeta Isaías, mira, envíame mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Dice, ¿quién es ese mensajero? Es San Juan Bautista, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Pero ¿quién dice el Antiguo Testamento que era? Vamos a ver, ¿quién dice que es a quien le preparan el camino? Isaías 40 del 1 al 4. Bueno, Malaquías 3:1. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, dice Yahvé, delante de mí. Isaías 40 dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya se ha cumplido su milicia, dice, ya se ha satisfecho su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz que clama en el desierto, preparen el camino de Jehová o Yahvé. Ahí está hablando como Jehová, pero al Hijo, como Jehová, pero al Hijo. Veamos más adelante, hermanos, cómo hay conversaciones en la bendita palabra de Dios, cómo hay conversaciones. Vamos a ver, dice, vamos a ver acá. El ángel de Yahvé también se le aplica a Jesús. Vamos a ver, dice, Jacob lucha contra el ángel de Yahvé. Dice, y Jacob se quedó solo, entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Y le dislocó la ingle. Vamos a ver cómo le llama a él. Le llama Penuel, dice. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama Penuel porque dice que él luchó contra Dios, dice. Él luchó contra Dios. Pero veamos qué dice el profeta Oseas, capítulo 12, versículo 4. En el seno materno suplantó a su hermano y cuando era hombre peleó con Dios, luchó con el ángel y lo venció. Se le llamaba también de igual manera el ángel de Yahvé. Y escuche esto, bueno, lo vamos a dejar para la refutación, vamos a dejar esto. Escucha este texto bíblico, Génesis 19:24 dice, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre de parte de Yahvé. Yahvé hace llover de parte de Yahvé. Ahí podemos ver que hay dos personas, le vamos a llamar dos personas, la divinidad. Ahora vamos a ver que siempre, bueno, hay textos donde habla en plural, dice, gracias. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero el ángel no crea. El ángel no es el que la Biblia muestra como creador en ningún momento. Muestra en algunas partes a Jesús, mis queridos hermanos. También dice Génesis 3:22, y dijo Yahvé, Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Dice, habla en plural, nosotros. No se refiere allí a personas, no se refiere a un ángel en sí, porque yo hablé, el ángel de Yahvé se le aplica también a nuestro Señor Jesucristo. Dice, Génesis 11, el 7 dice, pues Génesis 11 del 5 al 7, dice que el hombre habla un mismo lenguaje. Este es el comienzo de su obra, dice. Pues bajemos, dice,
y confundamos sus lenguajes. Entonces Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Estaría hablando solo? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí vemos pluralidad que habla de nosotros. Entonces ahí podemos ver, Isaías 48:16 dice, acérquense a mí y oigan, desde el principio nunca hablé en secreto y desde que sucedieron estas cosas me tenían aquí. Sepan que el Señor Yahvé me ha enviado junto con su Espíritu. Gracias. Muy bien. Cuando me marque el tiempo, voy con mi refutación. Ok, arrancamos entonces. Bueno, voy a empezar con mi refutación a la exposición del señor Barrientos. Él comenzó su exposición hablando de Juan 14:26. En Juan 14:26, él dice que hay alguien que vendrá enviado por Jesucristo y que él les enseñará todas las cosas. ¿Cómo podría venir a enseñarles todas las cosas si no es otra persona que también es Dios? Luego continúa con su exposición y en el versículo del 15 al 17, él dice que el Espíritu lo enviará el Padre. Entonces, el Espíritu lo enviará el Padre. Ok, aquí puse si enviará el Padre. El Espíritu dice el que lo enviará el Padre. Entonces, cuando ya tiene los dos puntos, que el Padre lo enviará, pero en el versículo Juan 16, verso 7, el Hijo lo enviará, y luego en Hechos 4:25 dice, y en Hechos 2:34 dice que Dios envió su Espíritu. Entonces, él deduce que como el Padre lo envió y el Hijo lo envió, y dice que Dios fue que lo envió, por lo tanto, Jesús es Dios. Permítame un segundito, que se me quiere apagar el live. Ahí está. Bueno, entonces, él concluye que como el Padre lo envía, luego el Hijo lo envía. Entonces, cuando se dice que Dios lo envió, entonces Jesús también es incluido como Dios. Pero también a usted se le olvida, señor Barrientos, que Jesucristo, cuando resucitó, Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. También a usted se le olvida que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en Jesús. O sea, todo lo que viene de parte del Padre para nosotros viene a través de Jesús en Efesios 1:3. Entonces, ¿cómo usted podría decir que el Dios nos envía el Espíritu, pero si Jesucristo lo envía, entonces Jesucristo es Dios? Es como que Dios me dio una gran bendición a mí y yo le dé de esa bendición a usted. Y como una persona dice, wow, Dios lo bendijo, señor Barrientos, entonces usted va a decir, sí, Dios me bendijo, Selvin es Dios. No, no puede concluir. Esa es una manera errónea de concluir un texto. Lo mismo sucede en el Antiguo Testamento. Jehová es Rey de Reyes, y si Jesucristo es Rey de Reyes, Jesucristo es Dios. Pero se les olvida que tanto Nabucodonosor como Artajerjes son mencionados como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, debemos de concluir que Jehová es Dios, Rey de Reyes. Nabucodonosor es Dios, Rey de Reyes. Entonces, por lo tanto, Nabucodonosor es Dios. No podemos concluir de esa manera. Simplemente que usted se le está olvidando que Jesucristo tiene un rol ahora que está en el cielo. Jesucristo es el que recibió toda potestad de parte del Padre y es el mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que a nosotros venga es simplemente por la mediación de Jesucristo. O sea que todo lo que el Padre nos da es a través de Jesucristo. Entonces, yo creo que ahí queda refutado con eso porque no puede concluir que Jesucristo es Dios porque Él va a enviar al Espíritu Santo. De hecho, Él dice, yo les enviaré la promesa del Padre. El Padre dijo en Joel 2:29, yo derramaré de mi espíritu. A usted se le olvida que en Juan 14, él está hablando de lo mismo, y en Juan 15:26, él dice, les enviaré el espíritu del Padre, el cual procede del Padre. O sea, esto procede del Padre, pero es a través del Hijo a quien se le dio toda la potestad. Ahora, usted se fue a 2 Corintios 13:13, donde dice que el amor de Dios y la fe de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Pero si yo le hago una pregunta a usted de este versículo, ¿cuál de los tres que están ahí? ¿Cuál de los tres que están ahí? Si yo le hiciera la pregunta a usted, ¿cuál de los tres que están ahí es Dios? ¿Cuál de los tres es Dios? O sea, solo fíjese usted lo que usted está diciendo. ¿Usted concluye que los tres que están ahí son Dios? No, uno es Dios, el otro es el Señor y el otro es el Espíritu. No está diciendo que los tres son Dios. O sea que en este punto, si yo le hago la pregunta a usted, ¿cuál de los tres, en 2 Corintios 13:3, cuál de los tres es Dios? Usted me tendría que responder con la Biblia y usted decide si me dice que los tres son Dios.
Entonces, continúo. Después usted se fue a no hay otro Dios fuera de mí. Esos versículos que usted me está citando, no hay otro Dios fuera de mí, está hablando de Jehová. Ahí no está la palabra Jesucristo. Por lo tanto, concluir que está hablando de Jesucristo, usted tendría que darme una más amplia explicación para ver de qué manera Jesucristo es ese Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es el enviado por Jehová del Antiguo Testamento. Cada vez que aparece la palabra Jehová, está hablando del Padre. Porque yo ya le probé con Hechos 13, que el Dios de nuestros padres resucitó a su siervo Jesucristo. ¿Sí ve? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesucristo. Si usted dice que ese Dios de los padres es Jesucristo, entonces, si ese Dios de los padres ya está Jesucristo ahí, entonces ese Jesucristo resucitó a otro llamado Jesucristo. O sea, hay dos Jesucristo. ¿Sí me entiende? Hay dos Jesucristo entonces. Entonces, continúo. Después viene usted con otro texto que dice que toda rodilla se doblará delante de mí, dice Jehová. Claro, claro que sí. Y usted y yo estamos claros que el Padre es mayor que Jesucristo. Al menos que usted crea que Jesucristo es igual al Padre. Si el Padre es mayor que Jesucristo, cuando Jehová dice que toda rodilla se doblará delante de él, en el Salmo 45, en Isaías 45, eso significa que Jesucristo también tiene que doblar rodillas delante de él, porque eso es lo que dice el texto. Tengo preguntas referentes a esos textos. Usted sabe que antes de la crucifixión de Jesucristo dice que él se postró delante del Padre y le oró. ¿Sí me? Le oró al Padre. O sea, ¿quién se postró delante del Padre? Jesucristo. Ahora, cuando en Filipenses 2, del verso 9 al 11, dice que toda rodilla se doblará delante de Jesucristo, usted no lee el versículo 9. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo para que Jesucristo recibiese adoración de parte de todas las criaturas. Fue el Padre que le dio esa potestad. Eso no incluye al Padre. Pero si hay que postrarse delante de Dios, yo estoy seguro que usted va a creer también lo mismo que yo, que Jesucristo tiene que doblar rodilla delante del Padre, porque Cristo sirve al Padre. Jesucristo es el sumo sacerdote en el templo de Dios y por lo tanto el sumo sacerdote hace culto a Dios. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento dice, toda rodilla se doble delante de mí, está hablando de todos. Pero Jesucristo no puede decir que toda rodilla se doble delante de él, incluyendo al Padre. Porque cuando dice en 1 Corintios 15, 27 en adelante, dice que cuando le dijo que todo estaba puesto bajo de sus pies, eso se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas a él. Más bien el Hijo se sujetará a él. Entonces, ¿quién está en sujeción a quién, Señor? Usted tiene que entender claramente que el que está en sujeción es el que está sujeto a otro. Si yo y usted estamos sujetos a Jesucristo, nosotros doblamos rodilla ante Jesucristo. Pero si Jesucristo está sujeto al Padre, por lo tanto, Jesucristo también dobla rodilla delante del Padre. O sea, ese no es un tema. Las 30 monedas de plata, eso fue facilito. Me la dejó rebotando en el aire para pegarle así de volea. ¿Sabe por qué? Porque es Zacarías el que dice, y fue y le pagaron, y dice Zacarías, y fui y me pagaron, pagadme mi salario, y le pagaron 30 monedas. Después Zacarías va y le pregunta a Dios, ¿qué hago? Le dice, échalas en el alfolí, o donde le dijo, échalas donde las vas a echar, en el tesoro del templo. Luego usted tiene a Judas vendiendo a Jesucristo por 30 monedas, y usted cree que Jehová es el que dice que vendieron a Jehová por 30 monedas. ¿Qué pasó, señor Barrientos? ¿Usted tiene a Jehová vendido por 30 monedas? No, al pastor fue que vendieron por 30 monedas. Lo que pasa es que usted necesita leer el contexto a donde están esas palabras. En Zacarías dice clarito, clarito, que fue Zacarías este pastor que trabajó, y este pastor llamado Zacarías al terminar su trabajo, dice, pagadme mi salario. Y pagaron, dice, 30 monedas. Y cuando le pagaron esas 30 monedas, él fue y le preguntó a Jehová, ¿qué hago con ellas? Y le dice, échalas en el tesoro del templo. ¿Está notando que ahí hay dos? Ahí hay uno llamado Zacarías que es vendido por 30 monedas y el otro es Jehová. Pero usted tiene a Jehová siendo vendido porque usted compara que es Jehová el que dice que vendieron a Jehová. Pero en el Nuevo Testamento a quien vendieron fue a Jesucristo por 30 monedas y en Zacarías fue a profeta Zacarías a quien vendieron. Entonces, creo que he concluido mi refutación. No sé cuánto tiempo me queda. No escucho. No escucho. Un minuto y medio, dele. Ok, voy. Entonces, cuando se trata de exponer estos puntos, hay que tener muy riguroso en leer nuestro contexto a donde estamos leyendo. Cuando él dice que vendieron a Jesús por 30 monedas, él citó que en el Antiguo Testamento es a Jehová a quien vendieron. No, señor, vaya, lea. Señor Barriento, cuando termine el debate, mire, tómese así. Y va y lee el texto. Que a quien vendieron fue a Jehová. No, ahí no vendieron a Jehová, señor. Ahí vendieron al profeta Zacarías, era el pastor que Dios envió. Y entonces Zacarías, cuando él termina, lo venden. Y le pagan su salario, son 30 monedas. Entonces en el Nuevo Testamento, venden al profeta, venden a Jesús por 30 monedas. Entonces, ¿qué otra cosa dijo? Luego voy a guardar para la contrarrefutación.
En conclusión de su exposición, no encontré un texto claro que usted me haya demostrado. Usted me trató de demostrar que el Espíritu Santo es Dios con Hechos 5, pero realmente a quien se está haciendo referencia es que si le mienten al Espíritu, le están mintiendo a Dios, porque el Espíritu procede de Dios. Si usted me mintiera esta noche a mí, y yo soy un siervo de Dios, señor Barriento, usted le estaría mintiendo a Dios. Jesucristo dijo claramente: el que a vosotros persigue, a mí me persigue, y el que a mí me persigue, a mi Padre persigue. Por lo tanto, Permítame. bueno, entonces ahora yo le voy a tomar su tiempo para su contrarrefutación, que va a tener de 5 minutos. ¿Qué le parece? Sí, está bien. Déjeme lo escribo acá. Cuando queden 2 me avisa. Cuando quede uno, le aviso. Cuando vayan 4 y cuando quede uno. Sí, bueno, está bien. Vamos en este momento a correr el tiempo y... Corre tiempo, ahora corre tiempo. Vamos. Bien. Vamos a ver, hermanos, que Selvin dice que yo intuyo que porque es enviado, que por eso es Dios. No, yo no dije eso. Yo mostré textos bíblicos, por ejemplo, como dice que es a Dios al que traspasaron. Eso lo dije yo. Y luego vemos, eso lo confirma pues allí Apocalipsis 1:8, 1:7-8. Vamos a ver el ungido, si ese ungido que es enviado es Dios. Vamos a ver, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, que me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Dice, ahí vemos que dice que es ungido. Y vamos a ver lo que dice Lucas 14:17, dice: le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Veamos si ese ungido dice que es Dios, porque hay ungidos, pero no dice que son Dios, así como el caso de Ciro, que es uno de los argumentos que tira Selvin. Dice, Salmo 55:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Pero le ha dicho tu trono, oh Dios. Aquí vemos que está el que unge y el que es ungido. Pero a ese ungido que habla allí San Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Ese dice el Salmo, tu trono, oh Dios, dice, es eterno y para siempre, dice. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces vemos que está el Dios ungido y el Dios que unge, el Dios ungido y el Dios que unge. Entonces vemos como ese Dios ungido, Salmo 45, ese es el que viene y es enviado. Allí se cumple en San Lucas 45. Dice, Jehová sale y Jehová viene. Yo ya mostré lo que dice. Allí preparen, Isaías 40, preparen el camino de Yahvé. Envío mi ángel para que prepare el camino de Yahvé. Dice, voz que clama en el desierto. Entonces vemos que Juan Bautista le está clamando, está allanando a Jesús. Pero allá dice Isaías 40, dice, envío mi mensajero para que allane el camino a Jehová. Por eso les digo que se le puede, acuérdese que esa es una transliteración, pero es YHWH, yo soy. Entonces, eso ahora nosotros podemos ver que se le llama Yahvé o se le llama Jehová, que es un nombre erróneo. ¿Cómo va? Un minuto. ¿Qué más dijo? Dijo él, que por uno es Dios, el otro es el Señor y el otro es el Espíritu. Ya le mostré allí en Hechos 5, gracias, en Hechos 5, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces ya le mostré muchos textos que muestran que Jesús es Dios, demasiados textos, y pues ahí están para todos ustedes, mis hermanos, ahí están. Y le mostré cómo dice que a Dios lo rodean los espíritus de los justos en el cielo.
Y ahí le clama, pues cuando estaba siendo apedreado Esteban, y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. Ahí podemos ver que Jesús es Dios, mis hermanos. Ya, Selvin. Ahí la dejo. Sí, lo que pasa es que le quedaban todavía... Segundos. Le quedaba a usted todavía. La dejo ahí. Quedan 20 segundos. Ok, entonces, y si me toma el tiempo para mis 5 minutos de contrarrefutación. Ok. Bueno, voy a ir con los 5 minutos de contrarrefutación y vuelvo a lo mismo en su exposición. También dijo la misma línea, pero en la refutación él dijo que en Apocalipsis 1:7 Jesucristo es el que viene. Bueno, yo también creo lo mismo, que Jesucristo es el que viene. Ahora la pregunta es, ¿viene solo? ¿No viene Dios con él? O sea, Jesucristo hace las cosas por sí mismo. Ahí es el problema, ¿verdad? Que cuando dice aquí que viene, es porque están esperando la presencia de Jesucristo. Su manifestación es la presencia de él. Entonces, claro, él viene. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que en Apocalipsis 1:8 usted dijo que Jesucristo es el alfa y el omega. Pero usted no tiene un texto donde se aplique a Jesucristo la palabra alfa y omega. Ahora, para demostrarle que eso es un texto para el Padre, solo tiene que irse a Apocalipsis 21, versículo 5 al verso 7, donde dice el Padre hablando. El Padre está en el trono, porque en Apocalipsis 5, verso 1, el Padre está en el trono. En Apocalipsis 5, verso 6, el Cordero está parado. En el verso 7, el Cordero viene a aquel que está en el trono. Por lo tanto, en Apocalipsis 21, el que está en el trono tiene que ser el Padre. Y el Padre es el que habla con Juan y dice: yo soy el alfa y el omega, y que hago yo todas las cosas nuevas. Y después dice, y me dijo, o sea, hablando directamente con él, y me dijo. Pero en el versículo 7 dice: al que venciere, le daré todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La palabra Dios es equivalente al Padre. Entonces, cuando él dice, yo seré su Dios, está diciendo, yo seré su Padre, y él será mi hijo. Ahora, el problema es que usted se tiene que hacer la pregunta, estimado que llega por acá católico, o no católico, que llega por acá a estos debates. Lo que usted tiene que hacer es, piense, ¿Jesucristo es el Hijo o es el Padre? Lógico que usted sabe que Jesucristo es el Hijo. Entonces, ¿quién es aquel que llama a otro hijo? El Padre. Entonces, ¿Jesucristo fue llamado hijo? Sí, por el Padre. Cuando fue bautizado, dice: aquí mi hijo amado, en el que tengo contentamiento. En la montaña, en Mateo 17, este es mi hijo amado, a él oídes. Pedro dice que cuando está en la montaña, desde el cielo se oyó la voz: este es mi hijo amado. Por lo tanto, ¿quién es el que dice mi hijo amado? El Padre. No es Jesucristo hablando. O sea, que el alfa y el omega es el Padre. En Hebreos 1:5 dice que le llamó: usted será mi hijo y yo seré su Padre. Yo te he engendrado hoy. El único que puede decir eso es el Padre. Entonces, el alfa y omega es el Padre. En Zacarías, usted cometió un error grande en Zacarías porque usted no terminó de leer el texto. Ahí se mirarán a mí, usted se enfoca en la palabra mirarán a mí. Pero este es el problema, que usted no sigue leyendo. Y dice, y lamentarán y murmurarán por él. No dice por mí, por él. Lea el texto correctamente. Dice, y harán lamentación por él, como se hace lamentación y llanto por un primogénito como por un hijo único. Entonces, yo creo que queda claro que Dios es espíritu, no puede ser traspasado. Y en Juan 19:37, el escritor Juan no tenía esa Biblia que usted tiene, señor Barrientos, porque Juan, citando el Antiguo Testamento, dice, como está escrito en el profeta Zacarías, y mirarán a aquel a quien traspasaron. Mira que Juan no dice mirarán a mí. Y usted tiene aquí que a quien traspasan es a Jehová, a quien está hablando. No, Jehová dice, llorarán por él. Y el texto dice, lamentarán por él. Y luego usted se fue a Isaías 35, creo que Ezequiel 34, Isaías 45, Isaías 40, donde dice aquí que vuestro Dios viene, él nos salvará. Entonces dice usted que si Dios iba a venir, el que vino fue Jesucristo. Sí, yo creo que Jesucristo vino, claro que sí vino. ¿Y sabe qué yo, señor Barriento? Yo también creo que el Padre también vino. ¿Sabe por qué? Porque dice, el Padre está en mí. Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces yo creo que el Padre sí vino. Porque Jesucristo dice, el que me ha visto a mí
ha visto al Padre. Cuando él dijo, lo que yo digo es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y le dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocieres, si mis palabras oyeres, oirías la voz de mi Padre. O sea, ¿cómo fue que el Padre vino en Dios? Ese Espíritu, señor Barriento. Y todo católico, toda persona evangélica, toda persona protestante, toda persona que está aprendiendo estas cosas, ponga atención. Sí, el Padre sí vino, pero es que el Padre es Espíritu. Sí vino con Jesucristo. Él mismo vino, pero vino en presencia. Su poder estaba con Jesucristo. Dice que en el Jordán Dios ungió a Jesucristo con Espíritu Santo y poder. Pero si usted se fija en Hechos 10:38, el escritor Pedro, el que habla ahí, dice, hizo milagros, prodigios y señales porque Dios estaba con él. ¿Cómo era que Dios estaba con su pueblo? Estaba con Jesucristo. Dice, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con vosotros y no me ha conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre que mora en mí, él hace las obras. De otra manera, créeme por las obras. Entonces, yo creo que queda completamente refutado este punto, que dice, yo mismo iré, yo estaré ahí, yo lo salvaré. Claro que Dios vino, pero vino en su Hijo. Ya. Vino en su Hijo. Ya. Bien. Entonces, nos queda, ahora hablamos las preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, abre usted con la pregunta, tiene alrededor de 1 minuto para hacerla, la pregunta. Tengo 3 minutos para contestarla. Gracias, hermano, gracias. Tengo 1 minuto para contestarla. Tengo 3 minutos para contestarla y usted va a tener 3 minutos para refutar su pregunta. Cuando esté listo, me avisa. Bien, permítame. Jesús, la pregunta, ¿Jesús tenía poder para sanar por sí mismo o tenía que clamar al Padre, sí o no? Porque si tenía, él era Dios, como pues esa es la pregunta, sí o no, y por qué si Jesús tenía poder para sanar o siempre tenía que pedir al Padre. Bueno, Jesucristo tenía poder. Sí, él tenía poder. ¿Ok? ¿Y por qué tenía poder? Porque en el Jordán Dios le dio poder. ¿Cómo sabemos eso? Dice que el Espíritu Santo posó sobre él como una paloma posa en un lugar. Entonces, ¿qué entendieron los apóstoles? ¿Qué entendieron los apóstoles? ¿Qué entendió el propio Jesucristo? Dice en los últimos 3 versículos, en Juan 12, 48 a 50, dice, nada hago por mí mismo. Así como el Padre me dio mandamiento, así hago. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sí ven? Sino todo lo que el Padre le envió a hacer, eso hace. Luego en Juan 17, él dice, yo he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, él vino a dar a conocer al Padre. Pero para quedar más claro, en Hechos, capítulo 10, versículo 38, Pedro dice, Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder. Y después dice, ¿cómo hablando de Jesús de Nazaret, anduvo haciendo milagros, prodigios y señales? Y después al final dice, porque Dios estaba con él. Dice que Dios le dio poder. Pero la pregunta, señor Barrientos, ¿cuándo, verdad? Bueno, en el versículo 37 dice, después del bautismo que Juan predicó. O sea, Juan vino predicando primero y en el bautismo Jesús es bautizado y Dios lo unge con Espíritu Santo y poder. Voy a leer un texto textualmente en Hechos 2:32, 22, para que mire por qué Jesucristo sanaba. Usted dice, si le tenía que estar pidiendo al Padre, si el Padre ya le había dado poder sobre esto, él lo hacía. Si el Padre ya le había dado poder sobre esto, él lo hacía, porque en Juan 17:2 dice cómo le ha dado potestad sobre toda carne. Jesucristo sanaba gente. En el Hechos 2:22 dice, hombres de Israel, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos, prodigios y maravillas y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él.
¿Sí nota? Dios hizo los milagros a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 43, los últimos 4 versículos, Dios está enviando a Ciro y Ciro va a dar una orden para reconstruir Jerusalén. ¿Pero por qué Ciro daría una orden para reconstruir Jerusalén? Bueno, Dios mismo contesta, Jehová de los ejércitos, el que cumple el consejo de sus mensajeros. Cuando Él envía a alguien, este mensajero tiene la autoridad sobre ese poder que Dios le ha investido en él. Es como que yo le arriendo mi hacienda a un capataz. Ese capataz, él puede hacer cercos, no hacer cercos, sacar la vaca a comer, lo que él quiera hacer, porque yo le he dado esa autoridad. No tiene que estar, ¿será que les llevo a comer? ¿Será que les llevo a tomar agua? ¿Será que? No, él ya sabe lo que tiene que hacer porque yo le he dado la investidura de poder. Entonces, concluyo que Jesucristo, Dios le dio potestad sobre toda carne. Por eso era que él podía hacer estos milagros, pero sabía que era el Padre que le había dado esta potestad. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Ya? Ya. No me marcó el tiempo. Bien, hermano. Cuando empiece le marco el tiempo. Permítame. Ya. Vamos. Bien, hermanos, vamos a ver bueno, ya hemos visto que Jesús era Dios, que Él viene, allá le da el nombre de Yahvé, y pues acá Él viene y Él pues era Dios y era hombre. Vemos que Él tenía ese poder. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre Él, esa fue su presentación. Dice, ese es mi Hijo, el amado. Allí lo que Él hace es nada más presentarlo a Él. Escuchen, eso es lo que está diciendo. Ahí no dice que le da poder, ahí no lo dice. Y vamos a ver por cuál era la pregunta. Dice, conforme está escrito, dice pues que cuando la mujer con flujo llega y dice, si le toco el borde de su manto, yo sanaré. Entonces podemos ver que él sana, y él siente, él dice, siento que fluyó poder de mí. Entonces vemos cómo efectivamente Cristo tenía ese poder para sanar. No pues tenía que pedirle todo al Padre, y allí no dice, como dice Selvin, que allí que Dios pues le dé el Espíritu Santo y allí es donde recibe el poder. No, allí lo que hace es darle pues la presentación. Allí empieza su vida pública. Él, por así decirlo, lo presenta en público. Este es mi Hijo amado, en quien pues me complazco, a él escuchen. Ya, Selvin. Muy bien, señor. Bueno, ya que vamos a relacionar las preguntas, aquí va. La pregunta mía está basada en Juan 17:2, si usted está listo y lo puede revisar, ¿verdad? Lo puede revisar en Juan 17:2, que de ahí viene pregunta, dice. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne? Para que dé vida a aquellos a quien le diste. Ahí dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne? Mi pregunta es, señor Barrientos, ¿Jesucristo recibió potestad de parte de Dios sobre toda carne? Según ese texto, ¿Jesucristo recibió potestad sobre toda carne? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendió la pregunta? Sí. ¿Sí o no? Primero, ¿recibió potestad de parte del Padre? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok, muy bien. Tiene 3 minutos para refutar, para contestar. Me puso el tiempo. Sí, ya. Ya, bien. Nosotros lo que podemos ver aquí, mis hermanos, es que Jesús viene como Dios, hermanos. Él viene como Dios. Él es ungido, Él es enviado, Él tiene poder. Nosotros vemos que Él dice, si quisiera, pues, quisiera pedir que viniera una legión de ángeles. Nosotros podemos verlo, que Dios tenía poder. Jesús, Él es Dios con nosotros. Él, hablando de esta manera, si nosotros sabemos lo que Él era el mediador, ahí vamos a ver, quiero contestar con esto, el mediador
para que nosotros sepamos de que Él tenía poder. ¿Por qué? Porque el mediador dice, pues el Mésites, lo voy a mostrar acá, el mediador dice que tenía que participar de las dos naturalezas. Por eso Jesús tenía poder. Jesús tenía poder, porque para que sea mediador, vamos a leer lo que dice acá. Dice el Vine, pues Nuevo Testamento, Strong, dice, el mediador era necesario que poseyera la naturaleza de aquellos en favor de quien actúa, o sea, los hombres, y poseyera la naturaleza y atributos de a quien ante quien él media. Entonces, él tenía en sí la naturaleza y los atributos de los que, aquí lo voy a mostrar. Aquí lo dice que el mediador dice que era necesario que poseyera la naturaleza y atributos de aquel ante quien él actúa. Por tanto, Jesús tenía todos los atributos del Padre, porque dice ante quien él actúa, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de quien él actúa. Por tanto, él por naturaleza tenía esa naturaleza divina, y también tenía la naturaleza humana. Por eso él tenía esa autoridad, él tenía ese poder. Y claro, como Dios, él viene en carne, él poseía las dos naturalezas, Aquí va mi primera pregunta, señor. Es su refutación. La pregunta la hizo si era usted. mi pregunta, es cierto. Ok, muchas gracias. Sí, es que tenía cerrado el micrófono. Ahora sí, terminó su tiempo. Entonces, un minuto. ¿Qué cosa? Su refutación es 1 minuto. No, 3 minutos. 3 minutos. Usted tomó 3 minutos. No, pero la refutación es 1 minuto. Usted me dio 1 minuto. No, 3 minutos. No, me dio 1. Yo lo tenía acá. La respuesta. No, usted estaba contestando. Yo le chequeé 3 minutos. 3 minutos, sí, pero usted va a tener 1 minuto como refutación. No, pero usted refutó mi pregunta en 3 minutos. 1 minuto. No, señor, yo le chequeé los 3 minutos. Usted hizo 3 minutos. Ahí va a mirar el video después. Dele. Sí, 3 minutos. Ahorita tengo 3 minutos para refutar yo. Bien. Ok, tome mi tiempo si quiere. Yo lo voy a tomar también. Bueno, mi pregunta fue si en Juan 17:2 Jesucristo recibió potestad de parte del Padre sobre toda carne. Usted ha admitido que sí. Número 1, usted admitió que sí. Y eso es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué darle vuelta al texto? La pregunta es clara, como dice Gabriel ahí abajo. La pregunta fue clara. La pregunta dice que el Padre le dio potestad sobre toda carne. En el versículo 22 dice, haz el Padre la gloria que me diste, yo les he dado. Esta persona llamada Jesucristo le está dando el poder a otras personas, pero dice que él lo ha recibido de alguien más. O sea, el Padre le dio a él para él darle a ellos. Entonces, queda claro que en la Biblia el Hijo no es igual al Padre. El Hijo no es Dios, porque Dios es aquel que es la fuente de todo. De parte de Dios viene todo. O sea, para que Jesucristo llegase a tener algo, tenía que ser Dios, ¿verdad? Tenía que ser Dios el que diera todo. Voy a leerle unos versículos en Efesios 4, versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, estamos claros que es Jesucristo. Hay una sola fe y hay un solo bautismo, estamos claros. Hay un solo Dios. ¿Y quién es? Dice, y Padre de todos. Quien es sobre todos y a través de todos y en todos. O sea, ¿qué parte de este versículo la gente no entiende? Efesios 4:6, hay un solo Dios y Padre de todos. Este Dios es el mismo Padre de todos. Este mismo Dios es el mismo Padre de todos. Y no está diciendo que son 3.
tampoco dijo que es la Trinidad. Aquí la palabra hay un solo Dios se le aplica al Padre. Y el Padre fue el que le dio potestad a Jesucristo. Según Hechos 2:22 dice que Dios hacía los milagros en Jesucristo. Según Pedro en Hechos 10:38 fue Dios el que hacía las cosas a través de Jesucristo, porque dice que Jesucristo hizo prodigios, milagros y señales porque Dios estaba con él. Entonces, creo que queda claro de que Jesucristo recibió esto que se le dio. Y para concluir, si lo recibió, tiene que saber que en un punto en el tiempo no tenía este poder. Y si no tenía este poder, porque dice clarito que se le fue dado. En Juan 5:26 dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Así como el Padre resucita a los muertos, así dio al Hijo potestad para resucitar a los muertos. Eso significa solo una sola cosa, dos cosas. Número uno, en un punto en el tiempo no tenía potestad, sino que la tuvo que recibir. Y si no la tenía la potestad en un punto en el tiempo, la segunda razón deja refutada la idea de la Trinidad. Significa que si no tenía, no era Dios. Bueno, le tomo su segunda pregunta. Tiene alrededor de 1 minuto para formular su segunda pregunta. Permítame. La pregunta, bueno, le aviso, permítame. La voy a tomar de Hebreos 1:6. Vamos a tomarla de Hebreos 1:6. Dice, Hebreos 1:6, dice, dice, y escuche bien la pregunta, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles del cielo. Pregunto, ¿ese lugar es la tierra? Sí, no, o qué lugar es. ¿Me entendió? Sí, sí lo entendí. Tómame mis 3 minutos. Bien. Ok. Ese lugar no es la tierra. Eso lo dice en su traducción. No es la tierra. Ahora, voy a ir primero al contexto rapidito. En el versículo 1, Dios habló por medio de los profetas. En el versículo 2, Dios habló por el Hijo. A este Hijo es a quien constituye heredero. Escuche, pero lo constituye heredero después de haber hablado por el Hijo. ¿Cuándo fue que habló por el Hijo? Bueno, desde el Jordán hacia adelante. La predicación del Hijo viene del Jordán hacia adelante. Ahí es donde Dios habla por medio del Hijo. Ahora, el Hijo muere, lo resucita y lo constituye heredero de todo. En la última parte del versículo 3 de Hebreos 3, dice que habiendo hecho la expiación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad. Escuche, eso fue después de morir. Y luego en el versículo 4, hecho superior a los ángeles. ¿Cuándo fue hecho superior a los ángeles? Después de morir. Entonces en el versículo 5 se dice la razón por qué él es heredero de todo, porque a él se le llamó hijo. Y lo hizo superior a los ángeles. Y así llegamos al versículo 6. Lo que pasa es que usted ignora algo en el versículo 6. La palabra griega que está ahí cuando dice que introduce, esa palabra que está ahí es asiago. La palabra asiago, si usted se va al griego, la palabra asiago significa guiar a alguien a un lugar, traerlo hacia adentro, a un lugar donde nunca había estado antes. Busque la definición en el griego koiné de la palabra asiago o isiago. Iseago. Esa palabra griega significa que llevas a alguien a donde nunca estuvo antes. Eso es guiar a una persona a un lugar que no conoce, que no ha estado. Ahora, la buena pregunta suya, está interesante la pregunta, con un poquito de manipulación, porque usted lee en una Biblia que dice cuando introduce al primogénito en la tierra. No, la palabra que está ahí no es planeta, no es tierra, no es cosmos, no es la palabra regular para mundo. ¿Me entiende? La palabra que está ahí es la palabra oikoumene. Oikoumene, la palabra oikoumene significa mundo, pero se refiere a personas, específicamente a un lugar específico. Y los que están en ese lugar específico, escuchen, esos que están son los ángeles. Dice, cuando introduce a los ángeles en este lugar llamado oikoumene, esa palabra es la que está en Hebreos 2. Si usted le escucha en Hebreos 2, versículo 5, porque no fue a los ángeles a quien Dios sometió. Ahí está la palabra oikoumene, venidero. La palabra mundo aquí se refiere a lo mundo venidero, se refiere a la asamblea de personas en la nueva creación o en el nuevo pacto. Entonces, usted le ha hecho una muy buena pregunta, solo que usted no la entiende. Aquí Jesucristo es resucitado, es introducido en el cielo y en Apocalipsis 5, del versículo 7 en adelante, él recibe esta herencia de parte del Padre cuando abre los sellos
Y entonces ahí es donde todas las huestes celestiales dice que se postran delante de Jesucristo. Tiempo. Es en el cielo. Es en el cielo. Tiene 3 minutos, ahorita se los voy a marcar. Bien. Vamos, comienza. Vamos. Esto sí es oikomeneo, claro que sí, pero no está hablando del cielo. Ven cómo Selvin de aquí para allá, de allá para acá. Es que usted no sabe. Vamos a ver si dice que es el cielo. Vamos a ver lo que dice San Lucas 4:5. Lo llevó después al diablo a un lugar alto, le mostró en un instante todas las naciones del oikomeneo, del mundo. O sea que le está mostrando los ángeles del cielo. No, mundo, del mundo, para que viera. Vamos a leerle también lo que dice San Mateo 24:14. Él dice que es el cielo. No, dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, el globo terráqueo. Selvin dice que es en el cielo. Al cielo van a ir a predicarle. No, dice San Lucas 21, vamos a ver lo que dice. Allí él es el que no sabe y él está diciendo, no es al cielo, que está lleno de ángeles. Van a ir a evangelizar a los ángeles. No, eso no es así. Eso no es así. Adórenle cuando lo introduce en la tierra, dice, en la tierra. No dice en el cielo, dice, vamos a ver lo que dice San Lucas, dice, y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, dice San Lucas 21:26. Entonces, no está diciendo a la redondez del oikomené. Eso, entonces, allí no está diciendo, Selvin, allí no está diciendo que a la redondez del mundo, del cielo, no. Vamos a ver lo que dice Hechos 24, vamos a ver, dice, porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, así es que hemos visto de que Selvin, pues allí él es el que no sabe, hermanos, y dice que el oikomené es el cielo y que hay ángeles. Entonces vemos que ese judío dice que según Selvin allá al cielo iba a hacer desórdenes. No, eso no es así. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, testificó, empero en cierto lugar, dice No se le escucha, señor. No se escucha. me cayó una llamada, Selvin. Sí, pero ya había terminado. De todos modos, ya terminó su tiempo. Sí. ¿Cuántas preguntas van? Ahorita vamos, usted va por su segunda, voy a mi segunda yo. Ok, voy a mi segunda pregunta. Permítame, no, voy a mi tercera pregunta. Entonces yo llevo 3. Sí, usted hizo su tercera pregunta. No, permítame. Sí, ya hizo 2. No, solo una he hecho yo. Voy a mi segunda yo. Voy a mi segunda. Ok, voy con mi segunda pregunta. Voy a leerle en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Escuche, Dios es espíritu, no es carne. Aquí está diciendo, Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Recuerde que Dios es espíritu. Versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esta es la pregunta de este texto. Ya que Dios es espíritu, esta es mi pregunta para usted. Escúcheme muy clara la pregunta. Cuando Jesucristo dice, nosotros adoramos, Él se está incluyendo en la adoración de este Dios que es espíritu. Mi pregunta es, ¿Jesucristo adoraba al Padre o a la Trinidad?
¿A cuál de los dos adoraba Jesucristo? ¿Al Padre o a la Trinidad? A este Dios que es espíritu. ¿A cuál de los dos? Comienza su tiempo. Bien, pues Jesús, voy. Sí, Bien, adelante. Jesús adoraba al Padre. Jesús adoraba al Padre. No menciona la Biblia si adoraba al Espíritu Santo o no lo adoraba. Entonces, ya en toda la Biblia nosotros vemos, porque el que Jesús adore al Padre no quiere decir que Jesús no sea Dios, porque nosotros vemos, vamos a leerlo en el Salmo 72, vamos a ver que dice que los reyes de las naciones vienen y adoran a ese que le llevan presentes. Vemos que Jesús adora al Padre. La Biblia no dice si adora al Espíritu Santo, pero a Jesús le adoran muchas personas. Nosotros vemos ahí pues en San Mateo capítulo 2, versículo 11, vemos cómo allá pues se cumple lo que decía pues el Salmo 72, que Jesús también, bueno, allá menciona como un salmo profético, menciona que a Jesús también, no dice Jesús por supuesto, pero dice que lo adoran también, y eso lo vemos allí en San Mateo capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo, vamos a leer acá que efectivamente a Jesús se le adora, lo vamos a leer. San Mateo, pues aquí lo que dice, aquí vamos a ver el Salmo 72, vamos a ver que ahí menciona que lo van a adorar, vamos a ver, y eso se cumple en Jesucristo, Salmo 72. Vamos a ver lo que dice. Dice, Le quedan 30 segundos. dice, oh Dios, comunica al rey tu juicio y tu justicia a ese hijo de rey, dice, para que juzgue a tu pueblo con justicia, dice, que montes, colinas traigan al pueblo paz y justicia, juzgará con justicia al pueblo, dice, salvará a los hijos de los pobres, pues, del opresor, dice, bajará como lluvia sobre el césped, dice, ante él se rodeará su adversario y polvo morderán sus enemigos. El rey de Tarsis y las islas le pagarán tributo, los reyes de Arabia y Egipto le traerán presentes. Entonces vemos cómo le van a traer presentes, y eso pasa en San Mateo capítulo 2, mis hermanos, 11. Tiempo. Muy bien. Póngame mi tiempo ahí para la refutación. Tiempo. Ok, mi pregunta fue, ¿verdad? Bien clara. Dios es espíritu y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Jesucristo después dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces mi pregunta fue, basado en lo que usted cree, ¿verdad? Basado en lo que usted cree que Dios es tres personas y que Jesucristo era uno de ellos. Entonces, si Jesucristo es el único que se hizo hombre y quedan dos en el cielo, quedan dos. Queda el Padre y queda el Espíritu. El Espíritu Santo es espíritu y el Padre es espíritu también. Entonces, cuando Jesucristo dice que adora a este que es espíritu, mi pregunta fue específica. ¿A quién adoraba? ¿A la Trinidad o al Padre? Usted dijo clarito que al Padre. Y yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, el problema es que usted la quiso maquillar. La quiso maquillar usando textos aquí, pero está reputado. En el texto completo, don Martín, mire, don Martín, el asunto es que usted al quererlo maquillar, usted se le olvida que eran dos los que quedaron siendo Dios. Usted cree en tres que son Dios, recuerda, ¿verdad? Que en su exposición usted me dijo que el Espíritu Santo era Dios también. Entonces, si usted tiene a uno que se convirtió en humano, debería adorar a dos todavía, porque hay dos que son Dios. Debería de adorar a dos, pero usted admitió que solamente adora al Padre. Entonces, por lo tanto, usted no tiene una Trinidad. Usted ha refutado la Trinidad. Yo quisiera invitarlo más bien a un debate donde hagamos 2 contra 2. 2 unitarios contra 2 trinitarios para que usted la refute, me ayude a refutarlos. Porque con este texto usted admite que solo el Padre es Dios. Jesucristo está en la tierra y Él está adorando a aquel que es espíritu, que se adora en espíritu y en verdad. Y que busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores
busca al Padre. Entonces, este Dios a quien Cristo adoraba es el Padre. Porque en Juan 17:3 Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, el único Dios verdadero es el Padre, por lo tanto Jesucristo está adorando al único Dios verdadero, al que se adora en espíritu y en verdad. Pero a usted se le ha olvidado que existía la tercera persona de la Trinidad. Usted, digo, pero si digo dos, ay, ¿cómo va a estar adorando a dos dioses Jesucristo? Sí, yo sé. Duele, yo sé que esto duele. Lo voy a dejar hasta ahí porque no le cause dolor de cabeza. Dele, ahí lo vamos a dejar. Abra su micrófono. Gracias. Va con su cuarta pregunta. Mi última. Sí, va con su cuarta pregunta en este momento. Permítame. Pausa. Usted me dijo de que quería otro debate. Sí, pero eso lo hacemos al final, cuando terminemos el debate primero. Sobre la iglesia verdadera. Sí, eso va a ser después que terminemos, podemos discutirlo. Terminamos el debate. Claro, permítame. No se me achicopale, dijo Cantinflas. No. No. Vamos a la última pregunta, vamos a ver. En el Salmo 45, 6 al 8, lo voy a leer. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, dice. Acá, Selvin, aquí habla, según el texto, habla de dos personas divinas, sí, no y por qué. Su explicación. Ok, señor Barrientos, usted me está preguntando el Salmo 45 si hay dos personas divinas. Sí. En el versículo 6 al 8. 6, del 6 al 8. No hay dos personas divinas. Ya, Tómeme pues, el tiempo. No, ahí no hay dos personas divinas, porque si usted si usted se fija en el Salmo 45, señor Barrientos, usted va a leer que en el Salmo 45, precisamente en el versículo 1 dice que el músico principal sobre Sosanín para los hijos de Coré. Dice masquil, canción de amor, entre paréntesis, así lo tradujeron, tanto en la American Standard también está igual. Dice, mi corazón rebosa de palabras buenas, y ahí está, dedico al rey mi canto. Cuando usted se fija aquí, por ejemplo, yo tengo Biblias académicas, al final siempre hay una nota a la pie de página, y dice que esto es un relato antiguo de la celebración de la boda de Salomón. Solo estoy poniéndole datos históricos, y si usted se fija, yo estoy viendo en el interlineal acá al final, en el interlineal, lo pueden ver todos, en el interlineal aquí ustedes miran que va a decir a song celebrating the king's marriage. Dice canción para celebrar el matrimonio del rey. Solo para que usted note el contexto histórico de este texto. Entonces se le dedica al rey el canto. Entonces, si usted se fija, en el versículo, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Está notando, este es hijo de los hombres. Por lo tanto, no puede ser Dios de este que se está hablando. Ciñe tu espada en tu muslo, le está hablando a un hombre. Pero en el versículo 4 dice, en tu majestad vaga, cabalga y triunfa. Pero en el versículo 5 dice, pueblos caerán debajo de ti y tus flechas agudas penetrarán en los enemigos, corazón de los enemigos del rey. Le dice, tu trono, oh Dios, le dice a este hombre a quien se está hablando. La palabra Dios aquí es traducida en mayúscula, yo no tengo ningún problema, porque es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim, en el contexto hebreo, no tiene ningún problema, se le aplica para Dios, se le aplica para Baal, para los dioses falsos, para los ángeles, para hombres. No hay ningún problema, pero tenemos que verlo en el contexto de quién se está hablando. Por lo tanto, aquí se le aplica la palabra Dios al rey de Israel. Si usted continúa leyendo, en el mismo relato, en el versículo 10 dice, oye, hija mía, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, el rey te deseará porque eres hermosa. ¿El rey la va a desear porque es hermosa? Aquí está hablando de un hombre. Está hablando del rey Salomón que se va a casar en ese día de su boda. Es que vienen toda esta gente de Egipto a traerle cosas a ellas en su boda. Entonces, aquí solo hay uno que es Dios. Y en Hebreos capítulo 1, verso 8, dice, tu trono, Dios, citando, Salmo 45, verso 6,
por el siglo del siglo y tu cetro de equidad eternamente. Y después dice, porque amaste la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto te ungió el Dios tuyo con oleo de alegría más que a tus compañeros. Salomón fue ungido por encima de todos los reyes y Jesucristo en la resurrección es ungido por encima de todos los ángeles. Porque cuando Jesucristo resucita en el Hebreos 1:4 dice que es hecho superior a los ángeles. Me pasé del tiempo 10 segundos, usted no me marcó el tiempo. No hay problema. Ok. Bueno, voy con mi última. Vaya con su refutación. Le tiene 3 minutos para hacer su refutación. Bien, aquí podemos ver que dice, tu trono, oh Dios, dice, es eterno. ¿Será que el trono de Salomón era eterno? ¿Será? No, mis hermanos, es eterno. Por eso te ungió Dios. Dice, tu trono, oh Dios, le está hablando, es eterno. Por eso te ungió Dios. Tu Dios. Está al que unge y está el que unge. Los dos, esas personas, comparten la naturaleza divina. Vamos a ver, dice el Espíritu, vamos a ver lo que dice, envía al ungido. Vemos que allá lo unge. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y abrir la cárcel, dice. Se cumple hoy la promesa. 3 minutos. No, siga. No. No, siga, le queda todavía 1 minuto. No, le queda 1 minuto 40 segundos. Perdón, Siga. sí. Lucas 4:17 dice, le entregaron el volumen del profeta Isaías y desarrollando el volumen halló el pasaje que donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Vemos que ese ungido es enviado. La vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, devolvió al ministro, se sentó en la sinagoga, todos se fijaron en él, comenzó a decirle, esta escritura que acabas de oír se ha cumplido hoy. Ahí se cumple de que él es el ungido enviado y dice, tu trono, oh Dios, es eterno, dice, es eterno, porque Dios te ungió. Dios, siendo Dios, es ungido y Dios Padre lo unge. Por eso vemos, está el que unge y está el ungido. Son dos personas diferentes, no dice me ungí a mí mismo. La dejo ahí. Sí, se pasó 36 segundos, pero lo dejé que terminara la idea. Bueno, voy con mi última pregunta, mi cuarta y última pregunta, señor Martín. Mi cuarta y última pregunta es, ya que nuestro debate es que usted iba a probarme que Dios es una Trinidad y yo le voy a probar que Dios no es una Trinidad, pero yo voy a usar, simplemente uso lo que dijeron los apóstoles en este debate. Bueno, tenía varias opciones de preguntas. Quisiera que fueran 7 para pero no, vamos a terminar el debate con esta pregunta. Está en Efesios, en 1 Corintios 8:6, si le gustaría echarle un vistazo. En 1 Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. Escuche bien que esto yo lo presenté en mi exposición. Pablo dice, sin embargo, está hablando de la palabra politeos, la usa en el versículo 4 y versículo 6, que hay muchos dioses. Usa la palabra politeos, las dos palabras griegas, poli, muchos, y teos, dioses. Ok, pero en el versículo 6 dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. Y dice, theos, un Dios. Aquí es la oportunidad de Pablo para decir que la Trinidad es Dios, pero él dice el Padre. Entonces mi pregunta para usted. Para Pablo, ¿quién era el único Dios? ¿El Padre o la Trinidad? Adelante. Bien, queridos hermanos, nosotros, pues bueno, realmente es la Trinidad y yo lo puedo mostrar, yo lo voy a mostrar porque en Hechos 5 nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de los Hechos también vamos a ver
vamos a ver lo que dice Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Lo dice Pablo a los romanos. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo entero. Dios manifestado en carne. Pablo creía en Jesús, Dios. Sí, Pablo creía que el Espíritu Santo era Dios. Sí, nosotros lo vemos ahí en Hechos, lo vemos en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. Entonces, no nos vamos a basar en un solo texto para decir, no creía. ¿Cómo que no creía? ¿Cómo que no creía? Dice Hechos 3:15, y mataste al dador de la vida, a quien Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, sí creía que era la Trinidad, era Dios. Claro que sí, claro que sí. Primera de Juan 5:20 también dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Claro que sí. El Espíritu Santo, ya lo probé, es Dios. Pues Jesús es Dios y el Padre es Dios. Esa es la respuesta. Todavía le quedaba un minuto. Bueno, continúo. Ya mostré igual que Jesús es Dios, porque a él clama Esteban en Hechos 7:59, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero vemos que dice, hay Hechos Hebreos 12:23, dice que a Dios lo rodean los espíritus de los justos, así como el de Esteban, dice que lo recibe Jesús. Señor, recibe mi espíritu. Entonces, mis hermanos, esto es bien claro, pues que la Trinidad sí es Dios, mis queridos hermanos, como se ha probado ampliamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tiempo. Bueno, tómeme mi tiempo ahí. Muchas gracias, señor Martín. Como dicen, va por ahí, me ha entregado el debate. Solo falta ganarle en la batalla también. En la batalla no tengo mucha gente como usted, no sé, pero bueno. Vamos. Pero le voy a ganar en la batalla también. Mire cómo ganamos nosotros en la batalla. Señor Martín, usted nuevamente, ahora sí, ahora ya no negó la Trinidad, ahora negó el texto. ¿Se dio cuenta, verdad? Ahora usted ya no negó la Trinidad, ahora volvió a ser trinitario. En la pregunta anterior usted se hizo unitario, usted dijo la verdad, pero ahora vuelve a ser trinitario. Entonces, ¿es trinitario o es unitario? Bueno, ahora ya me confundió. Ya no lo voy a llevar como compañero a debatir a unos trinitarios. Pero bueno, usted ha negado el texto, porque el texto dice Pablo, hablando de que hay muchos dioses y muchos señores, pero sin embargo para nosotros solo hay un Dios. Y ahí era la oportunidad de oro para que Pablo se pusiera de acuerdo con usted como católico o como los evangélicos. Y dijo Pablo, sin embargo para nosotros solo hay un Dios. La Trinidad, pero no lo dijo. Usted fue el que dijo eso. Usted dijo la Trinidad, pero Pablo dice el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Entonces, en Efesios 4:6, ¿se acuerda que yo le leí a usted Efesios 4:6? Dice clarito en Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos, que es en todos y por todos y sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces, si Pablo le está diciendo a usted, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. En Primera de Tesalonicenses 1:9 dice que dejaron los ídolos para adorar al Dios verdadero, y después dice y esperar de los cielos a su Hijo. El Dios verdadero es el Padre. En Primera de Timoteo 2:5 hay un solo Dios y un solo mediador. El mediador es un hombre, al menos que usted crea que Dios es hombre, hablando del Padre. Entonces dice que el único Dios en ese texto es el Padre, y el otro que es el mediador es el Hijo. Por lo tanto, usted, yo sé que el afán, ¿verdad?, de querer no ser vituperado en este mundo, pero yo preferiría ser atacado, vituperado, pero no negar el texto bíblico, porque eso de negar el texto bíblico ya no va conmigo. Lo bueno es que es una persona que, pues, podemos hablar, podemos hacer un debate cuando usted quiera, pero esta noche le voy a decir que usted ha negado el texto. Primero negó la Trinidad, casi lo creía unitario, pero ahora volvió a ser trinitario. Así que le agradezco por las preguntas y por el debate. Muchas gracias. Ahora pues nos queda 5 minutos o 3. ¿3? 4.
4 minutos de apreciación del debate. Puede incluir qué se habló, qué no se habló, ¿verdad?, en su debate sin refutar. Adelante, comienza su tiempo. No, permítame, tengo algo importante que decir. Ajá. Vamos. Ojo, a las batallas. La última batalla, pues vamos. No haga usted como los cantineros. La última y nos vamos. La última y nos vamos. No más. Adelante, señor Barrientos, ¿tiene usted ¿está listo? No, permítame. Lo veo un poco nervioso. Estoy con un chicle y me resecó la garganta. No, que voy a estar nervioso yo. Yo no puedo estar nervioso. Ya. Vamos, adelante. Tiene 4 minutos. Bien, hermanos, nosotros hemos visto cómo Selvin lo que ha hecho. Pues él deja atrás todos los textos que yo le mostré. Por ejemplo, cuando yo dije que allá el nombre que se le da a Dios se ocupa para el Padre y para el Hijo. Por eso en Génesis 19:24 dice, y Yahvé hizo descender fuego y azufre del cielo de parte de Yahvé. Él va a decir, no, pero es que allá dice, les hablo a las mujeres de no sé quién, y por eso él dice, se puede hablar en tercera persona, no dice, hizo descender fuego, Yahvé hizo descender fuego de parte de Yahvé. Vemos que allí uno es el Padre, el otro es el Hijo, y aquí le vamos a poner el último clavo al ataúd de Selvin. Vamos a leer el texto bíblico donde el Hijo estaba antes. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 4. Vamos a ver lo que dice Proverbios 34. Dice Proverbios 34. Yo no sé cómo va a ser él realmente. ¿Quién subió al cielo y volvió? ¿Quién puso los límites a las extremidades del mundo? ¿Me puedes decir su nombre y el nombre de su Hijo? Ahí podemos ver, hermanos, que está el Padre y está el Hijo en el Antiguo Testamento. Ahora, continuamos, hermanos, con lo que yo mostré, que dice que toda rodilla se iba a doblar en el cielo, toda rodilla se iba a doblar ante Yahvé, pero Filipenses 2:6 dice que ante Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Vamos a ver cómo dice Isaías 8:13-14, dice que Yahvé, dice, es la piedra de tropiezo. Dice Jehová de los ejércitos, dice, él santificará, dice él para las dos casas de Israel, él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Estamos hablando de Yahvé, roca que hace caer. ¿Y quién es en el Nuevo Testamento? ¿Quién es? Dios dice que es esa roca. Vamos a ver, dice, también vosotros cual piedra, dice, para vosotros pues creyentes el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo, dice, porque el que no cree tropieza. Entonces podemos ver que allá dice que Yahvé, y aquí vemos que ese Dios es Jesucristo. Allá dice que Yahvé es esa roca de tropiezo y que hace caer. Allá dice Dios, aquí es Dios, mis queridos hermanos. Nosotros vamos a ver también cómo menciona, dice Isaías 44:6, yo soy el primero y el último y no hay Dios fuera de mí. Eso mismo dice Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que estoy vivo, pero estuve muerto. Allá dice que Dios es ese. Los 4 minutos. Sí. Ah, bueno. Muy bien, Le aviso. Chéqueme mis 4 minutos de despedida. Permítame que se me cerró esta cosa. Yo lo puedo llevar acá si quiere también.
Tiempo. Muy bien. Gracias, señor Barrientos. Bueno, para hacer un repaso, simplemente un pequeño repaso, una revista a lo que ha sido el debate. Esta noche, pues el señor Barrientos pues, ha presentado sus argumentos y yo he presentado los míos. En cada argumento que él presentó pues su creencia de que Dios es una Trinidad y que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad. Pero si hacemos un recuento de las preguntas, en cada una de las preguntas, por ejemplo, mi primera pregunta es de Juan 17.2. En Juan 17.2 yo la hago basada en su última pregunta y él dijo que Jesucristo no recibió ninguna autoridad, sino que el Padre solo lo presentó en el Jordán, pero que el Hijo ya tenía autoridad. El asunto es que en Juan 17.2 la pregunta mía fue si Jesucristo recibió autoridad de parte del Padre, sí o no. Él dice que sí. Entonces ya tenemos un conflicto. Primero dice que no, después dije que sí. Luego, en mi segunda pregunta que yo le hice, queda más en evidencia que Dios es espíritu. Jesucristo era carne. Jesucristo en la tierra, cuando estaba con los apóstoles en Mateo 16, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces tenemos dos ahí. Hay alguien en la tierra que es carne, y hay alguien que no es carne, y ese es el Padre. Jesucristo cuando resucitó le dijo, tocadme y palpadme, que yo soy carne. Un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces quedamos claro que el Padre, ese espíritu, no tiene carne y hueso. Entonces, este Dios que es espíritu, en mi pregunta yo le dije a él, es el mismo que Jesucristo dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Y yo le pregunté, este Dios que es espíritu, ¿a quién Jesucristo adora? ¿Es la Trinidad o es Jesucristo? Usted admitió que es Jesucristo. Entonces, usted al admitir que es Jesucristo, por eso le hice la broma, que usted es unitario, entonces. Porque a usted se le olvidó la tercera persona de la Trinidad. Usted tiene uno de los tres, que en ese concilio eterno que ustedes tienen de acuerdo a su creencia de concilios, que se hizo a carne y quedaron dos, el Padre y el Espíritu. Pero cuando Jesucristo adora, tiene por favoritismo, solo adora al Padre, no adora al Espíritu. Por lo tanto, usted en ese texto está muy de acuerdo con la Escritura, pero luego vino el problema con usted. Usted tiene el problema porque primero me dice que el Padre es a quien Jesucristo adoraba, pero después viene y lo niega con 1 Corintios 8.6. Usted en 1 Corintios 8.6, usted niega el texto, claramente lo niega. O sea, lo niega, claro, muy claro, usted niega en el texto que Jesucristo, que el Padre es el único Dios. A quien adora Pablo es al Padre. ¿Por qué? Porque Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores, pero sin embargo para nosotros hay un solo Dios. Y este Dios dice el Padre, pero usted tiene a tres que son Dios, pero ¿por qué Pablo solo tiene a uno? O sea, usted esta noche, señor Barrientos, creo que este debate le ha quedado como para aprendizaje, más que todo ha sido para aprendizaje. Ahora le pido que en mi página de YouTube, en el Engaño de la Trinidad, va a estar el video mañana y lo pueda ver completa tranquilamente, o usted también lo puede tener para postearlo en su canal. Yo lo posteo directamente de aquí hoy. Pero hoy, esta noche, creo que le han faltado los argumentos. No estoy tan seguro si yo hice 4 preguntas, no me recuerdo muy bien si hice 4, pero bueno, no estoy tan claro si hicimos 4 preguntas o solo hicimos 3. No tengo registrado aquí las preguntas que hice. Pero el asunto, para terminar, es que en esta reflexión que le dejo es que en la Biblia solo se presenta al Padre como Dios. Jesucristo, si usted lee en Juan 8.54, mire lo que Jesucristo dice en Juan 8.54. Jesucristo, con este texto termino. Mire lo que Jesucristo dice. Respondió a decir, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El que me glorifica es el Padre, de quien vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Quién glorificaba a Jesucristo? Este Dios de Israel, Jehová. Ese es el único Dios verdadero. ¿Terminó mi tiempo? Sí, muy bien. Muchas gracias. Entonces, don Martín, muchas gracias. Si tiene un minuto ahí para que se despida y platique con la audiencia rapidito para que cortemos transmisión. Gracias hermanos por estar acá, por apoyar. Gracias a Selvin, fue un debate pues muy respetuoso y pues para mí es un placer pues dialogar con él, porque pues aquí quedan las evidencias. Ya pues él expuso, yo expuse aquí a todos los que estamos, pues son 247. Esto yo lo paso a mi canal igual, canal Martín Barrientos, ahí lo pueden ver, suscríbanse. También los de Selvin pues lleguen para que ustedes aprendan también, pues no es justo pues que estén allí. Broma, Selvin. Gracias hermanos para todos, para los que están donde Selvin también. Bendiciones.
Muy bien, me voy a despedir. Gracias, don Martín. Ahí estamos pendientes para el futuro. Me gustaría debatir con Juanito, creo que se llama Juanito, el otro que pasa con ustedes ahí. Ahí le pasa la nota, que podemos hacer un debate el próximo sábado a esta misma hora o el domingo. Y le agradezco a usted por estar acá. Y paz a todos, donde sea que se encuentren. Lo despido yo a usted y usted va a seguir en su plataforma solo ahí. Sobre la iglesia, Selvin, hagamos... Ahí podemos arreglarlo en privado después, ¿ok? Sí, ya queda la invitación. Así Muy que- bien, feliz tarde para cada uno. Solo se retira de la transmisión. De aquí se queda en su canal. Y se va perdiendo. Llevo 1962. Usted lleva 1100. Sí, de los tap sí gana usted. Ustedes tienen bastante más gente que nosotros. Pero en la escritura tenemos más nosotros escritura que ustedes. Feliz noche. Selvin, se fue golpeado. Buenas noches. Muy bien. Ahí quedamos. Hermanos, a cada uno de ustedes dice que él tiene más pueblo para dar tap, pero nosotros tenemos más escritura para golpear con escritura. Ay, 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 ay.